Vamos a ver ahora una caracterización que hace Aristóteles a propósito de la abstracción con la que podemos entender esto de la entidad como usía, de la que habíamos ya hablado en algún momento. Vamos a ver. Eh, Ahora, Aristóteles, aquí estamos en el capítulo 3 del libro séptimo, ¿ya? Aristóteles empieza de nuevo haciendo referencia a que la entidad se dice en diferentes sentidos. O sea, seguimos con esa referencia. Profe, Sí. creo que estamos viendo la carpeta de documentos. No sé si fue que... Ok, perfecto, gracias. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien, gracias, qué pena. Ok, Aristóteles nos va a decir que usía, entidad, se va a decir, dice Aristóteles, si no en más sentidos, por lo menos en 4 sentidos. ¿Qué son estos que están aquí? Primero, tenemos la entidad como esencia. La entidad como esencia va a ser, y ojo, esta frase, esta fórmula, para explicarlo. Aristóteles va a decir, esto que traducimos como una sola palabra, esencia, es una expresión, que en griego se dice toti en einai. Es una expresión, es un giro particularmente difícil de traducir en griego, ¿ya? Primero tenemos el artículo neutro, del cual ya hemos hablado muchísimo, que es algo así como la partícula que nos permite convertir algo en una categoría, ¿ya? Con este artículo lo que hacemos es que convertimos algo en una referencia abstracta que nos sirve para, conceptualmente, hacer una explicación determinada, ¿verdad? Ahora, ti ya la vimos también hace un par de láminas. El TST, ¿se acuerdan? El TST es el que es de algo. Bueno, aquí tenemos el TN, que este en es otra manera es otra forma verbal del verbo ser. Esto es en pasado, ¿ya? Que era, ¿verdad? Tien es que era. Y einai es otra partícula del verbo ser, solo que ahora es el infinitivo verbal. Einai significa ser. Entonces, ojo el giro. La esencia, esto se traduce como esencia, es el toti en einai, lo que era ser, o lo en tanto que ser, que era. Es complicadísimo, complicadísimo. Ahora, lo que tenemos que entender por la entidad como esencia es que es aquello, aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra. Es lo que le da a una cosa su ser esa cosa. ¿Ya? Ven que es abstracto, sin embargo se relaciona con la cosa en tanto que algo que es. Esto es importante porque además, a partir de esta, ¿ya? A partir de esta es que vamos también a definir. Profe, ¿Sí? aquí tiene que ver algo con el principio de no contradicción. ¿Por qué? ¿En qué se está pensando? No, es que me sonó que aquello que hace que esta cosa sea y no otra. Ah, ya. No, no es con el principio de no contradicción, sino más bien con vamos, aquí estaríamos más cercanos bien al principio de identidad, a lo que es la cosa en tanto que esa cosa y no otra. ¿Ya? Por ejemplo,
aquí la pregunta que podemos estar haciendo a propósito de lo esencial es, no sé, a propósito de ejemplos que hemos dado en el semestre. ¿Qué es lo que hace que una silla sea una silla y no otra cosa? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que una silla sea una silla y no una naranja? Bueno, precisamente su entidad como esencia. ¿Ya? Su toti ene inai, en tanto que ese toti ene inai señala su ser silla. Diciéndolo en una sola palabra, aquí estamos preguntando, en el caso de una silla, por su sillidad. ¿Ya? Roberto Herrera, un colega que aprecio muchísimo, ¿ya? Siempre se burla de este tipo de explicaciones. ¿Ya? Entonces, cuando nos veíamos en los pasillos y me decía, ya vas para clase de metafísica, yo le decía, sí, así ya, vas a ir a explicar la naranjidad de la naranja. Y aunque es un chiste, ¿ya? Y es uno bueno, ¿ya? Tiene toda la razón, tiene toda la razón. La esencia es aquello que hace que una cosa sea una cosa y no otra, ¿ya? Es lo que hace que esa cosa, ¿ya? Ontológicamente, ¿ya? No sea otra. Y sí, ¿ya? Aun cuando lo dice muy chistosamente, es eso de lo que se trata, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esto de la entidad como esencia? Por supuesto que aquí, cuando estamos hablando de lo esencial, en comparación con lo accidental que estábamos mencionando antes de irnos a la pausa, lo que tendríamos que decir es que lo esencial es efectivamente aquello necesario en una cosa. No puede estar ausente si es que la cosa es lo que es. ¿Se entiende? Preguntas. Profe, y según Aristóteles, cuando una cosa empieza a ser lo que es, existe como una temporalidad y como un cambio posible. O es como Parménides que no, nada cambia. No, claro, en Aristóteles hay movimiento, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que podemos hablar en Aristóteles es ¿se acuerda que habíamos dicho que también uno de los procesos importantes, una de las causas que Aristóteles mencionaba, una de las 4 causas era el proceso hacia el ser, ¿ya? Estos procesos que hacen que una cosa llegue a ser lo que es. Bueno, ese proceso es el que nos permite explicar en Aristóteles ese movimiento para que la cosa llegue a ser lo que es. Vamos a ver, en Aristóteles, una cosa que tiene una esencia, ¿ya? Puede tender hacia esa esencia precisamente cuando se va desarrollando. En este sentido, habíamos hecho el ejemplo de la semilla y el árbol, ¿ya? Una semilla es para Aristóteles un árbol en potencia. ¿Qué quiere decir esto? La semilla ya es un árbol, o sea, ya en la semilla podemos reconocer un árbol, solo que no está todavía desplegado, todavía no está desarrollado, todavía no está pleno. Conforme la semilla empieza a desarrollarse, ¿ya? Llega un momento en el que ya deja de ser semilla, deja de ser solamente un retoño, deja de ser un brote, para poder entonces ya ser desarrolladamente, propiamente hablando, un árbol. En ese momento es que la cosa, digamos, cumple ya con la esencia que la determina. Antes la tiene solo pero en potencia. Necesita de un ulterior desarrollo, ¿ya? ¿Se entiende, Flores? Sí, sí, profe. Perfecto. Emanuel tiene levantada la mano. Sí, profe, tenía una consulta. ¿Qué es primero, la esencia o la entidad? Es que, según lo que yo entendí, la esencia es lo que determina la entidad o cómo es la relación. Es que, vamos a ver, lo que estamos diciendo es que la entidad es esencia. La entidad es eso que hace que una cosa sea lo que es. O sea, todas las cosas, en tanto que son cosas que son, tienen en sí mismas una entidad. Pero entonces no es que vamos a distinguir entre entidad y esencia, sino que vamos a entender que la entidad es esencia
En tanto que la entidad, la usía, que llamamos esencia, es aquello que hace que algo sea lo que es. No hay una distinción aquí. No hay una distinción más que conceptual, Emanuel. O sea, la distinguimos para explicarlo. Pero no es que por un lado tenemos la entidad y por otro lado tenemos la esencia. Eso es como decir que por un lado tenemos lo que la cosa es y por otro lado la cosa. O por un lado tenemos lo que hace que la cosa sea lo que es, su ser, esa cosa, y por otro lado la cosa. Eso no tendría sentido. No podemos separarlas en ese sentido. Ok, profe, perfecto. Ok. Profe, Dígame, Amanda. usted dice aquello que sea que la cosa sea lo que hace que la cosa sea lo que es. Ajá. Digamos, está dando el ejemplo como de la naranjidad de la naranja, pero digamos, ¿qué es lo que define a la naranjidad? O sea, como qué es la esencia, si serán como características físicas o como qué es la esencia. ¿Sí me explico? Sí, voy a decirlo así, son elementos más bien ontológicos, ¿ya? Esenciales, elementos esenciales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que todo aquello que nosotros, vamos a ver, nosotros podemos ir y, no sé, vamos a ver, voy a la feria el sábado y me traigo una malla de naranjas, ¿verdad? Y no sé si alguna vez les ha pasado, pues es posible que de pronto uno está por hacerse un jugo de naranja o algo así y lo que saca es un limón dulce. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los rasgos accidentales se parecen mucho. Y entonces, dentro de la malla de naranja se vino un limón dulce. ¿Ya? Hay, hay rasgos, o mejor dicho, más bien, hay elementos ontológicos, o sea, propiamente hablando de la cosa, que me permite entender que lo que tengo en ese momento enfrente es un limón dulce y no una naranja. ¿Qué sería lo que me permite o lo que hace? No lo que me permite, porque eso tiene que ver con la cuestión nocionológica y epistemológica, sino que desde el punto de vista de lo que las cosas son, hay algo, o en este caso, hay un algo esencial que hace que el limón y la naranja no sean la misma cosa, no sean del mismo tipo de cosas tan siquiera. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, es algo ontológico, es algo que está en la cosa, la entidad, como esencia, y que la determina como eso que es, ¿ya? Como eso que es. No sé si esta explicación sirvió. Sí, más o menos. Tal vez como las diferencias que tengan una naranja y el otro limón es como, no sé, su sabor y lo que sea. Podría definir su esencia a partir de esas diferencias tangibles que tiene el fruto. O sea, digamos, ¿cómo podría definir la esencia? Es que es como muy raro. Bueno, sí, por eso les decía, esta frase es dificilísima de traducir. Y sí, la definición es precisamente eso que hace que algo sea lo que es. Vamos, las cosas son lo que son, precisamente porque hay un principio que les permite mantenerse siendo lo que son. Es un principio, algo que fundamenta su ser esa cosa y no otra. Y por eso es que hay diferencia entre una piedra y una naranja. Exprimir una piedra es difícil, es más difícil que exprimir una naranja, por ejemplo. ¿Ya? Me explico. ¿Ya? Sí, es muy abstracto. Es muy, muy abstracto. Dicho sea de paso, por eso es que Hobbes le cae encima a Aristóteles y lo critica mucho por este tipo de nociones. Porque él dice, ¿cómo es posible que parezca? Usted quiere explicar las cosas que está viendo a partir de principios que no ve y después no justifica de dónde es que sacó ese principio. Pero Aristóteles lo que dice es, bueno, simplemente lo que estoy viendo es que las cosas tienen diferencias. No es lo mismo, no es lo mismo una cosa como una naranja a otra cosa como una silla, ¿verdad? Bueno, ¿a qué
se debe esa diferencia? Aristóteles diría a la esencia de cada una de ellas. La esencia que tiene un limón o una naranja no es la esencia que tiene una silla. Por eso son objetos distintos. Y lo mismo la naranja y el limón entre sí. Ujú. Sí, sí, sí entiendo, sí entiendo. Es como la característica diferenciadora, la esencia. Es extraño. O sea, sí, Sí, sí. nada más que cuidado, porque una característica es algo que está en otra cosa. ¿Se acuerda? Una característica de alguna manera perfila algo más. Y de lo que estamos hablando aquí es del algo más. Entonces, no es una característica. Por eso yo ahora dije un rasgo y me devolví. Porque un rasgo es algo como que inhiere en otra cosa. Bueno, de lo que estamos hablando es de la cosa. De la autenticidad de aquello que estamos hablando. Insisto, Amanda, es muy abstracto. Es muy abstracto. Pero el punto es, para Aristóteles hay algo que hace que las cosas sean lo que son. Y ese algo es lo que estamos entendiendo aquí como esencia. Ok, está bien, Por profe. eso es un algo, es un aquello a partir de lo cual, ¿ya? Por eso siempre esa referencia es así, de esa manera, como muy general y muy abstracta, porque es un concepto muy abstracto, efectivamente. Bueno, pero sí, sí quedó claro. Ok. Gracias. Si Muchísimas no, nada gracias. más me pregunta otra vez, claro. Edgar, Profe, Edgar, ajá. entonces, aquí estaríamos, la esencia sería necesaria en la cosa, ¿verdad? Sí, es necesaria en la cosa, por Ahora, supuesto. sí, entendiendo eso, o sea, yo no entiendo, sí, es algo que si no está, la cosa deja de ser lo que es. Pero Aristóteles dice cómo determinar esta esencia. Dice de alguna manera cómo encontrarla. Porque, o sea, sí entiendo qué significa, pero es difícil, digamos, cuando uno le pregunta por qué una botella es una botella. Sería describir su esencia, pero cómo la describo? ¿Cómo la encuentro? Ok, vamos a ver. Encontrarla, el problema es que, de nuevo, esto es un concepto abstracto, cuidado, ¿verdad? De repente, no le pidamos a un concepto abstracto que aparezca, digamos, en la experiencia. Eso no va a suceder. Y eso es lo que le criticaba Hobbes a Aristóteles. Eso por el primer lugar. En segundo lugar, la- las cosas, me devuelvo un poco. De nuevo, estamos explicando cómo podemos entender lo que las cosas son. Aristóteles lo que nos está diciendo es, bueno, entendamos por un lado de que las cosas son un algo, ¿verdad? Y en ese algo podemos tener rasgos o características. Ahora, ese algo lo entendemos como algo que es. El punto de lo que queremos explicar es eso, es precisamente el hecho de que nosotros nos topamos con las cosas, partimos del hecho de que las cosas están ahí, partimos del hecho de que las cosas existen y partimos del hecho de que las cosas se diferencian unas de otras entre sí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Bueno, precisamente porque la esencia de cada una de ellas es distinta, es distinta. Vea que incluso podemos distinguir incluso cosas con la misma esencia. Por ejemplo, las botellas que dibujé ahora más temprano, ¿ya? O dos piedras entre sí, o dos naranjas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Vea de nuevo, Edgar, que es algo tan abstracto como lo siguiente. Nosotros podemos preguntarnos por la esencia de algo de manera más, y otra vez estoy haciendo el acordeón, de manera más general o de manera más particular. Por ejemplo, nosotros podemos preguntar a propósito de esa entidad que vamos a llamar fruta. ¿Qué es una fruta? Bueno, una fruta es un tipo, las frutas son tipos de seres, ¿verdad? Las podemos definir a partir de sus rasgos, son ciertos tipos de seres que se generan en seres vivos, son básicamente, muchos de ellos son comestibles para diversas especies, cosas por decir. No sé, podríamos describirlas a partir de un montón de rasgos. Ahora, las frutas tienen una esencia que las hace ser frutas, ¿ya? Y no
sillas, para seguir con el ejemplo, ¿verdad? Ahora, vea la esencia fruta. Es algo abstracto. Nos estamos refiriendo a cosas de manera abstracta. ¿Por qué? Porque si yo me restrinjo, yo puedo también empezar a buscar una esencia que me permita particularizar de manera distinta ciertos tipos de cosas dentro de esa noción general que estamos llamando, por ejemplo, fruta. Por eso yo puedo bajar y puedo decir, bueno, dentro de eso que llamamos fruta, ya fruta la habíamos visto como una esencia, ¿verdad? Ahora podemos decir, bueno, yo puedo distinguir naranjas de limones. ¿Por qué? Porque las naranjas tienen una esencia y los limones tienen otra. ¿Me explico, Edgar? Por eso es que es importante que vea, que vea a qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando nos preguntamos por las cosas, de manera más abstracta o más concreta. Aquí lo que estamos es lidiando, cuando estamos hablando de la esencia, con algo que se da en una cosa concreta. En una silla determinada, podemos decir, bueno, lo que hace que esta silla sea una silla es su esencia. Como lo dijimos ahora, su sillidad. Sí, más o menos. ¿Verdad? Sí, creo que sí, voy a agarrar. Ok. Gracias, profe. Perfecto. Profe, y si tuviera, Perdón, suave. Primero, Camila. Amanda. Camila iba a decir algo, no sé. Perdón, No, no, es que vi que se abrió el No, Amanda. Ok, Ok, ok. adelante, Amanda. Que si hubieran dos seres iguales, digamos dos sillas o dos naranjas, tendrían la misma esencia. Sí, porque la esencia es abstracta. Después vamos a ver que dos cosas distintas, numéricamente distintas, o sea, que no son idénticas, sí, también tienen la misma esencia. Todas las naranjas tienen su naranjidad, por así decirlo. La naranjidad, o sea, la esencia de la naranja es lo que hace que toda naranja sea una naranja. Ok, sí, súper bien. Ok, Gracias. perfecto. Sí, ahora dije Camila porque es que vi que se abrió el micrófono de Camila, eso fue. Flores, ¿ibas a decir algo? Ajá. Sí, y me imagino que los niveles de abstracción de la esencia de las cosas dependen de las dependencias jerárquicas que haya entre ellas. Por ejemplo, una naranja tiene esencia de tanto de naranja como de fruta, ¿no? Sí, pero es que, vamos a ver, lo que estoy tratando de explicar es que hay diferentes maneras de entender la entidad. Habíamos visto que la entidad es algo abstracto. Vamos a ver qué tan abstracto o qué tanto se acerca a lo abstracto o qué tanto se acerca a lo concreto. Y creo que con la siguiente explicación va a quedar un poquito más claro. Bueno, la verdad no prometo nada, pero el punto es, veamos qué pasa con la siguiente explicación. Flores, pongámoslo en pausa un toquecito, ¿está bien? No tan en pausa, ¿está bien? O sí. Ah, sí, todo bien. Ok, Estaba en la pausa, estaba por ok, hacer perfecto. Entonces, ya dijimos que la entidad, la usía, puede ser esencia, como aquello que hace que la cosa sea lo que es. Ahora, también podemos entender que la entidad es el universal. Tocazolu. Cazolu es una palabra que ustedes muy probablemente la escucharán, es muy cercana a la palabra católico. Cazolu es universal, ¿ya? Cazolu es lo que está para todos, ¿ya? Por eso es que la Iglesia Católica, desde su nombre, pretende ser la iglesia que reúne a todos los creyentes, ¿ya? La Reforma se paseó en el nombre, pero bueno, ni modo, ¿ya? También por eso me caen bien, digamos. Pero bueno, el punto es, el universal, Tocatolu, es otra manera de decir esencia, de decir, perdón, sustancia. Ahora, ¿qué es un universal? Un universal es ese concepto que aglomera, por decirlo así, que conjunta todos los individuos a los cuales se refiere con él, a los cuales nos referimos con él. Por eso es que es universal, porque se aplica a la absoluta totalidad de individuos que están en ese conjunto. El universal, entonces, es ese concepto mediante el cual podemos referirnos a todos ellos
a todos ellos, sí, a todos ellos. Entonces, vuelvo ahora sí a la pregunta de Flores. Fruta es entidad como universal, de alguna manera. ¿Por qué? Porque abarca la totalidad de cosas que son frutas, ¿ya? Y naranja, la naranjidad es específicamente la esencia que tienen estas entidades que son naranjas y no otras cosas, aun cuando puedan ser referidas por el mismo universal. Por ejemplo, el mismo universal podría cobijar tanto a naranjas como a limones, como a peras, como a bananos, ¿ya? Pero naranjas, limones, peras y bananos también se van a distinguir. ¿Por qué? Porque tienen esencias distintas. Y por eso es que son también cosas distintas. No sé si con eso queda un poquito más claro o si más bien surgen más preguntas. ¿Flores? ¿O los demás? ¿O las demás? Sí, voy a estar formulando. Bien. Mientras, entonces, podemos ir avanzando acá. Ya vimos Ok, las no, dos. ya lo tengo. Ok, adelante. Ok, pero bueno, existe un problema, entre comillas, con esta metáfora del lente, que me imagino que Aristóteles no lo pensaba así por todo, pero es que usted puede hacer zoom lo que quiera y todo para tanto adentro como para afuera. Entonces, eso implica que cada individual, cada esencia individual también es un universal, ¿no? De todo lo que de las esencias, de las partes que lo componen. Sí, lo estás pensando bien en el sentido de que hay que dar cuenta precisamente de cuán general es el concepto que estamos utilizando o la palabra que estamos utilizando o la noción que estamos utilizando. Efectivamente. Sí, Ahora, lo más general que yo puedo pensar es la eseidad, por decirlo así. Es como el universal más universal, ¿no? sí, el ser, propiamente hablando. Sí, el ser, básicamente. Sí, ahora, vamos, me repetí la pregunta, es que, o sea, lo que hiciste fue como una afirmación que en todo caso es correcta. Depende de cuánto abramos o cerremos el nivel de abstracción, así nos vamos a referir a algo que es más o menos universal. Ok, sí, la pregunta es tal vez como que la universalidad no se puede dar en cualquier nivel de abstracción o llega un punto en el cual, bueno, me imagino que para Aristóteles pensaba que sí, porque él era atomista, entre comillas, en el sentido de que pensaba que habían partículas inseparables y o cosas que de las cuales todo estaba hecho, ¿no? Indivisible, algo indivisible, ¿no? Eh, sí, pero vamos, el punto es, acá la universalidad tiene que ver, vamos a ver, en este sentido, vean que en tanto que universal es, en tanto que conceptual, tiene más que ver con una referencia nociológica, o es principalmente una referencia nociológica que ontológica. ¿En qué sentido? De que Uh-huh. el universal, Sí. en tanto que es concepto, no existe separadamente de una mente que lo piense. Bueno, al menos eso nos animaríamos a sostener en este momento, ¿ya? Los universales, los universales nos sirven para hacer agrupaciones, ¿ya? Ahora, lo que existe propiamente hablando son los individuos que son asumidos por ese universal. Son los que pueden presentar existencia real. Y digo pueden porque vea que el universal puede eventualmente referirse a cosas que son meramente posibles, o el universal también puede referirse a cosas que ya no son, que ya no existen. Por pensar algo, el universal animal se puede referir incluso a animales extintos, como los dinosaurios, como los dodos, ¿verdad?
O también puede referirse a los animales, no sé, yo no sé dentro de, ya no me acuerdo cuántos son los años que le quedan a la Tierra en relación con, yo no sé cuánto es lo que tenemos que esperarnos para que el Sol se convierta, para que el Sol se expanda, ¿verdad? Pero de aquí a entonces podríamos suponer de que si la línea evolutiva sigue, podrían eventualmente venir nuevos tipos de animales, por decirlo de alguna manera. Esos animales que hoy no conocemos porque no han existido nunca, son posibles también y eventualmente nos podemos referir a ellos mediante el universal animal. ¿Ya? Y en ese sentido, el universal lo que hace es que nos permite referirnos a un tipo de entidad. En este caso, a entidades posibles o entidades ya extintas, por ejemplo. Pero el universal es meramente eso, un concepto que aglomera individuos. Listo, ahora sí, bien claro, muchas gracias. Perfecto. También decimos que entidad es el género, togenos, ¿ya? El género, en este caso, lo vamos a entender también como un grupo, como una agrupación de individuos, pero a diferencia del universal, es que precisamente el género es un conjunto de individuos que se entiende que tiene ciertas características similares a otros individuos que están dentro del mismo género, pero de los cuales podemos diferenciarlos. Por ejemplo, ¿ya? Si decíamos que fruta es un universal, podemos hacer un género de los cítricos y otro género, no sé, ¿qué otro tipo de frutas hay? Caramba, se me ocurren solo los cítricos. Harinosas. ¿Los? Harinosas. Las frutas harinosas, ok. Por un lado, las frutas harinosas, que no tengo la menor idea de cuál sería una, por ejemplo. No, es que estaba pensando en una papa, pero entonces ya ahora no sé si existen frutas harinosas. Creo No, que el sí. banano es una. Sí, yo creo que estamos inventando cosas aquí ya. Porque las Inventando harinosas, en ese esencias. caso, inventando seres. Porque yo creo que yo creo que las papas son tubérculos y no frutas, pero no importa. Vamos a ver, vamos a cambiar el Sí, sí. ejemplo. No, sí, pero la manzana sí es harinosa. No sé, ya no La sé. pera. Ajá, son como sequillas, pero no son muy sequillas. Bueno, pasémonos mejor a los animales. Si el género es animal, ¿ya? Porque ese sí es más fácil, ¿ya? Por un lado tenemos un grupo que serían, por ejemplo, qué sé yo, los mamíferos, y por otro lado podemos tener a los reptiles. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, los géneros se acercan entre sí en tanto que hay un universal que los cobija a ambos, ¿ya? Pero hay algún tipo de particularidad, en este caso entitativo, que nos permite distinguir esa entidad que entendemos como un mamífero o esa entidad que es mamífera de la entidad que es reptil. ¿Lo ven? Pertenecen a géneros distintos. Los géneros entonces también son grupos, ¿ya? Pero que de alguna manera lo vamos a pensar en referencia a un grupo mayor que vamos a llamar género. Perdón, a un grupo mayor que los contiene a ambos, al cual nos referimos con un universal. Sí. Profe, en este caso no es como en la esencia, que era algo como que ya está en el ser, digámoslo así, sino es más como una clasificación conceptual, digamos. Sí, efectivamente, por eso es que les digo que, por ejemplo, el universal es el concepto, ¿verdad? Y el género es propiamente hablando el grupo, ¿verdad? Esa sería la diferenciación. Gracias. Profe, entonces serían como, por así decirlo, tres círculos. Bueno, yo lo estoy viendo como tres círculos. Por ejemplo, el universal de las frutas, el género, y no sé, de los cítricos. Ujú. Y la naranja sería, o sea, el círculo más pequeño sería la esencia. Mm, Sí, siempre que el círculo más pequeño, en ese caso la esencia, no sea propiamente hablando una agrupación. La esencia sería algo dado en la cosa. Sí, como Efectivamente. una naranja, nada más.
Sí. Ahora, aquí la diferencia es, si lo estás explicando así como círculos, eso parece mucho teoría de conjuntos, incluso diagramas de Venn y cosas así por el estilo, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar es que un género es el grupo que nos permite sí, diferenciar a un tipo de seres, ¿verdad? Incluso el género lo que podemos decir es simplemente ese conjunto en tanto que tal, en tanto que agrupación, ¿verdad? Y el universal es más bien el concepto mediante el cual nos referimos al conjunto que me abarca a todos los individuos. El universal es un concepto mediante el cual llamamos cada uno de los individuos que están dentro de un género. Y el género es precisamente el grupo que construimos a partir de todos los individuos. Que, vamos, no es que haya un grupo propiamente hablando, sino de que lo que estamos es abarcando la totalidad de cosas que están ahí. Por ejemplo, cuando nosotros decimos las naranjas, ¿ya? Incluso las podemos pensar como un género que remiten a un universal, naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las naranjas que están dentro de ese grupo, ¿ya? Las llamamos o las referimos mediante ese universal, mediante ese concepto abstracto que nos sirve, digamos por así decirlo, para referirnos a cada una de esas naranjas. Y después podemos devolvernos acá. Cada una de esas naranjas tiene una esencia que las hace ser naranjas. Ven que de alguna manera todos se relacionan. No es que, a propósito de la pregunta que hizo ahora Emanuel, no es necesariamente que tenemos que pensar esto todos completamente en exclusión uno de otros, sino que lo que tenemos que hacer es, si lo consideramos desde esta perspectiva, bueno, la esencia es esto, ¿verdad? El universal es esto, el género es esto, pero todos son entidades, todo esto son formas de decir entidad. Y vamos al último, que es el sujeto. El hipokeimenon, el que subyace, ya habíamos dicho, ¿verdad? El que está por debajo. El sujeto va a ser para Aristóteles el más concreto de todos, ¿ya? El sujeto es básicamente aquello de lo que lo demás se dice Aristóteles, ¿verdad? El sujeto es aquello de lo que lo demás se dice. El que subyace es aquello de lo que lo demás se dice. ¿A qué le suena? ¿Qué sería un sujeto en términos de lo que vimos en las clases anteriores? Si es aquello de lo que lo demás se dice, sería... Es una sustancia primera. Efectivamente. Efectivamente. Y en ese sentido es el más concreto o la más concreta de las nociones que hemos explicado aquí para decir entidad. Aquí les voy a contar una característica que tiene el griego, que lo podemos ver aquí en la fórmula, en la expresión esta de el totine inai. En griego, este to tiene que ver con este einai final. O sea, vamos a ver, es como si los extremos se relacionaran entre sí, ¿ya? To einai, ti en. ¿Qué quiere decir esto? Que el ti y el en están también relacionados entre sí. Y como ustedes lo ven, aquí hay una relación en la cual los extremos, por así decirlo, vamos a ver, se comen, digámoslo muy metafóricamente, a lo que está en el medio. Y el sentido se construye a partir de, precisamente, que el sentido viene en la expresión a partir de estos extremos que reoperan esto que está en el medio. Eso en griego es una forma muy, muy curiosa y muy, muy repetida en el lenguaje griego. Ahora, de alguna manera eso aparece también aquí en la explicación general. Si ustedes lo ven, tanto la esencia como el sujeto, estos dos que están en los extremos de la explicación, son las dos formas más concretas o más cercanas a la concreción en las cuales vamos a entender a la entidad. Y el universal y el género son más bien las dos formas más abstractas en las que vamos a entender esta noción de entidad. Entonces, de alguna manera, estos dos son concretos, estos dos son más abstractos,
Y los dos más concretos, que son, en ese sentido, son los referentes más cercanos a las cosas que nosotros nos topamos en la cotidianidad, son los que de alguna manera en la explicación, ¿ya?, conjuntan la explicación y contienen al universal y al género, por decirlo de alguna manera. Entonces, simplemente para que echen de ver, digamos, ese nivel de abstracción y de concreción en esta explicación que está haciendo Aristóteles. Y ojo, todo esto es simplemente para pasar a decir otras cosas, con lo cual ya tengo que caer en cuenta que no vamos a poder terminar hoy con el libro séptimo, pero eso no importa. Estas son cosas además que no se pueden y no es conveniente apurar, en todo caso. Y No sé si, Aristóteles se lo merece. creo que sí. La verdad es que todos los autores que hemos visto hasta este momento se lo merecen en el sentido de que es posible hacer un curso sobre cada uno de los autores por separado. Es más, yo llevé un curso sobre Heráclito, llevé un curso solo sobre la metafísica de Aristóteles, llevé algún curso sobre Platón, y de hecho, cursos sobre Platón hay varios. De Heráclito ya lo mencioné. De Anaximandro no llevé el curso, pero sí lo di en algún momento, ¿ya? Entonces, ven, ya, entonces más bien, aquí estamos tratando de simplificar bastante para que las clases puedan ser, o sea, para poder meter cosas dentro de clases que son parte de un semestre, nada más. Bien, lo que viene a partir de ahora es Profe. la teoría hilemórfica en Aristóteles, la diferencia entre materia y forma. Sí, dígame. Entidad sería equivalente a sustancia. Es que ese ousia, al inicio, en la primera presentación de Aristóteles, habíamos visto que era como sustancia. Y en un libro como diferente a la versión que estamos estudiando, también como que a veces usan entidad, pero no sé si es como mala traducción o si sí serían términos equivalentes. Sí, el problema de usar sustancia como equivalente a entidad, digamos, a usía, es que sustancia, propiamente hablando, sustancia es esta última. Desde el punto de vista etimológico, incluso en griego. Hipokeimenon es exactamente eso, substancia, estar por debajo, subyacer. Entonces, eventualmente hay que tener cuidado, digamos, porque si estamos hablando del hipokeimenon y simplemente lo traducimos como entidad, vea que aquí estamos desplegando una diversidad de posibilidades. Y si siempre lo traducimos como sustancia, estaríamos haciendo demasiado énfasis en esta manera de entender a la usía, ¿verdad? Que no es la única. Entonces, ahí eso podría cargar de alguna manera la interpretación y la explicación de lo que está haciendo Aristóteles. Entonces, habría que ver caso por caso cuál es la palabra griega que están traduciendo por entidad, por sustancia, o por esencia, o por lo que sea. Ok, gracias. Perfecto. Y obviamente el curso no se presta para entrar en ese nivel de minucias, ¿verdad? Pero sí es importantísimo, digamos. O sea, hay gente que todo el trabajo de una vida es para explicar un par de líneas en alguna de las obras aristotélicas. Entonces, aquí estamos, por eso este curso es introductorio, esto es apenas para dar una pincelada muy general. Es un curso que no puede menos que admitir que va a ser insuficiente para tanta cosa que se podía decir, por supuesto. Bien, creo que mejor lo dejamos aquí por hoy porque vamos a entrar ya a la teoría de la forma y de la materia, que también es importante llevarla con calma. Lo más que pasa es que tal vez tengamos que comprimir un poquito otras clases y le damos una clasecita más a Aristóteles, depende de cómo nos movamos la próxima clase, pero no soy especialmente optimista en pensar que la próxima clase vayamos a descabezar lo que queda del libro 7 y lo del último libro. De repente podamos apurar lo del motor inmóvil y todo eso, pero ya lo veremos el próximo viernes. Ahora sí, si estuviéramos en clase presencial les diría, saquen una hojita, ¿ya? Y le ponen el nombre, como para hacer un quiz, ¿ya? Esta sería una hermosa pregunta de quiz, ¿ya? Estamos ahorita, esta parte del libro séptimo,
ustedes la pueden ubicar precisamente a partir del capítulo 3, capítulo 4 del libro 7. Y aquí Aristóteles nos está diciendo que el universal es entidad. Ahora, si ustedes avanzan en el libro 7, cuando ustedes llegan al capítulo 13, al capítulo 13, Aristóteles en este capítulo lo que va a defender es que el universal no es entidad. Entonces uno dice, suave. ¿Cómo es el asunto? En el capítulo, a partir del capítulo 3, nos está diciendo, metió al universal en la lista de entidades. Y 10 capitulitos después la saca al universal de la categoría de entidades, ¿ya? Le saca la tarjeta roja, ¿por qué? ¿Ya? Entonces uno puede empezar a hacer ciertas preguntas. ¿Se contradice Aristóteles? ¿Ya? ¿Hay un problema en la propuesta que está haciendo? ¿Cómo podemos explicar que en esta parte del texto nos incluya al universal como entidad y después en la parte posterior, casi al final, hacia el final casi del libro, bueno, no tanto como a las 3/4 partes del libro, nos diga ya que el universal no va a ser entidad? Entonces, quisiera que le den cabeza a esa pregunta. Y ojo, esa sería una linda pregunta de examen. En algún momento podría uno decir, ¿por qué Aristóteles, si en el capítulo 3 mete al universal como parte de las entidades, la saca después en el libro 13? Eso se los dejo ahí para que tengan con qué divertirse el resto de la semana. Y nos vemos el viernes, y el viernes dilucidamos esta duda. A menos que tengan alguna pregunta o algún comentario, estaríamos quedando aquí por hoy. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Es que estaba preguntándome si las entidades pueden cambiar o transformarse. Pueden, claro, lo que habíamos visto como cambio cualitativo y cambio cuantitativo, efectivamente. Los cambios cuantitativos, por supuesto, que hace, lo que nos están haciendo referencia es a cambios accidentales. Y los cambios cualitativos, que lo que implican es el cambio de un ser a otro, son los cambios esenciales. Ah, ok, sí. Está bien, gracias. Con mucho gusto.